Y ya tenemos a nuestro invitado, creo, ¿no? Ya estamos listos para entrar con nuestro siguiente invitado. A ver, un poco de contexto, Álvaro, porque sí vale mucho la pena en torno a a lo que vamos a conversar a continuación. Oíamos hace un momento una conversación del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Maínez, Jorge Álvarez Maínez, con una periodista, Azucena Oresti. sí, Conversaban sobre, yo lo vi muy entrado en la posibilidad de tener una buena alianza con el PAN pronto, pero sí. bueno, a ver, no está claro pues que así pueda ser, pero sí parecía que se veía animado en ese sentido. Y adelante. Sí, efectivamente, las conversaciones que dice Jorge Álvarez Maínez por la relación que tiene con Jorge Romero, el dirigente nacional del PAN, perfilarían eventualmente un acuerdo entre los dos dirigentes y los dos partidos. Y bueno, a este respecto también hay pues un fortalecimiento del partido Movimiento Ciudadano en las elecciones más recientes en Veracruz y en Durango, que por ejemplo ha hecho decir al diputado Gustavo de Hoyos que el partido Movimiento Ciudadano se está convirtiendo en una alternativa. Y bueno, ante las conversaciones entre Jorge Álvarez Maínez y Jorge Romero, puede irse perfilando efectivamente un polo ante el gobierno y el partido de Morena. Así es que le damos la bienvenida esta tarde a los periodistas, a Gustavo de Hoyos. Él es diputado federal del partido político Movimiento Ciudadano, expresidente de la Coparmex. Gustavo, muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias, Álvaro, Alejandro, un gusto saludarles siempre a ustedes y a toda la audiencia, y gracias por la... Gracias, creo que se nos congeló por ahí. Bueno, vamos a intentar ahorita conectarnos nuevamente. No habíamos hablado, y por ahí va a empezar yo, fíjate, le iba a decir, no habíamos hablado creo yo, desde antes de la elección del 2024. Creo que en 2024 ya no pudimos platicar. Ya no hablamos. Él mismo estaba en muchas definiciones, incluyendo su incorporación, la incorporación de Gustavo de Hoyos a Movimiento Ciudadano, del cual es ahora diputado federal. Y pues aprovechando Gustavo de Hoyos, porque no le decía Álvaro, pues tenemos casi un año o a lo mejor un poco más sin hablar. O sea, ha pasado un buen de tiempo, y aprovecharía para preguntarle de entrada, ¿cuál es su balance de verdad del 2024? Porque pues de ahí parten muchas otras cosas. ¿Qué pasó el 2024 con el PRI, el PAN, el PRD? ¿Qué fue lo que vimos ahí? Gracias, Alejandro, por la pregunta. A ver, 2024 ha sido, creo, un año de grandes cambios en lo internacional, en lo doméstico, incluso en muchas de las entidades del país. Es difícil, obviamente, así en corto hacer un resumen, pero centrándome tal vez en el ámbito de lo legislativo, concluimos el primer año de ejercicio de esta 66 legislatura. Yo diría con claroscuros, desde luego desde la postura que yo represento y que es la postura del Movimiento Ciudadano. Hay graves retrocesos, especialmente en lo que tiene que ver con la reforma del Poder Judicial. Hay algunos avances, también hay que decirlo, algunas leyes importantes que fueron procesadas. Si algo ha distinguido y hace una diferenciación, Alejandro y Álvaro, de los posicionamientos que ha tenido el Movimiento Ciudadano en la legislatura, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es que hemos tratado de analizar sobre todo las propuestas que vienen desde el gobierno federal, que son la mayor parte de ellas,
acompañando a aquellas que nos parecen que tienen mérito, aunque no estemos al 100% de acuerdo con ellas, y claramente poniendo una postura adversarial cuando nos parece que son intransitables de los puntos de vista de los principios que defiende MC. Ha sido un año evidentemente marcado en el Poder Legislativo por la dominancia del bloque que hoy está en el poder. Para nadie es un secreto que la concurrencia de los votos de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo hoy les dan algo que pues al menos tenía varias décadas de no presentarse en este país, que es la posibilidad por sí mismo este bloque de no solamente aprobar cualquier ley, sino incluso modificar la Constitución. Entonces estamos conscientes de que esa es la realidad. Lo que hemos tratado tanto en el seno de las comisiones como en el Pleno es de plantear con argumentos las razones por las cuales no estamos a favor de determinadas propuestas. No siempre hemos sido escuchados, debo decirlo también con claridad, pero preservando y tratando de construir siempre un ambiente de respeto, de contrastar ideas, de no incurrir en la descalificación de quien piensa distinto. Y bueno, creo que en esa tónica nos quedan 2 años todavía para esta legislatura. Espero yo que ahora el 1 de septiembre, que empiece el siguiente periodo ordinario de sesiones, haya mucho más espacio para que se puedan procesar no solamente las propuestas que vienen del Ejecutivo, que es razonable que tengan una prioridad, sino una gran cantidad de iniciativas que están provenientes de todas las formaciones políticas. Si algo yo criticaría nuestro desempeño como Poder Legislativo es que en este primer año las iniciativas prácticamente de cualquier diputado, de cualquier senador, si no han sido las provenientes del Poder Ejecutivo, prácticamente han estado en la congeladora legislativa. Ni siquiera se han dictaminado, para decirlo con toda claridad, han estado ahí atoradas. Entonces, lo que tenemos que apostarle es que haya un Congreso mucho más dinámico. No espera uno, evidentemente, que cualquier propuesta que se presente sea aprobada, pero sí al menos que haya un espacio mucho más funcional para que puedan estas revisarse y dictaminarse. Yo tengo esperanza de que así ocurra, Alejandro. De hecho, y hablo, perdón que lo haga en primera persona, el año pasado presenté una iniciativa de varias, pero una que tiene que ver con la declaratoria del Golfo de California como parte integrante del territorio nacional, como mar territorial. Hoy el Golfo de California no es mar territorial, son aguas internacionales. Y justamente el próximo martes, en la Comisión de Marina, voy a defender esta iniciativa. El dictamen está en contra, pero celebro, déjame decirlo porque es lo que quiero mencionar, celebro que se estén empezando, al menos es la señal que puedo registrar, a destrabar estos análisis. Y bueno, ya si una iniciativa de tal o cual diputado o diputada no camina, bueno, eso ya será la circunstancia política, pero lo importante es que tengamos un Congreso que sea funcional. Ese sería un punto, correcto, sobre todo que destacaría. Pero antes de el inicio de la legislatura y del primer año de funciones, sí me gustaría conocer, Gustavo, ¿por qué fracasó la coalición PRI-PAN-PRD en la que tú fuiste un importante motivador desde el 2021? Bueno, tuve la fortuna incluso de dialogar ampliamente con ustedes, sobre todo en el ejercicio 2021. Ustedes recordarán incluso pues, una generosa entrevista que me hicieron el favor de hacer y que está en el libro que después se publicó y en la versión también digital. En ese momento, en la circunstancia, yo estaba convencido de que había que tratar de construir una gran coalición opositora. Déjame recordar con ustedes que este esfuerzo empezó no de 3 partidos, empezó de 5. Cuando lanzamos esta convocatoria, se esperaba que en esta primera coalición pudieran estar el PRI, el PAN, el PRD, desde luego Movimiento Ciudadano, y en ese momento estaba en formación México Libre, que finalmente no logró concretarse como partido político. Finalmente, pues las circunstancias diversas derivaron que solamente fue una coalición de 3 partidos políticos. Tuvo algunos avances, me parece, desde luego todo ejercicio político tiene claroscuros, y hacia 2024, en la parte inicial de este proceso, antes de que hubiera una definición en las candidaturas presidenciales y del Congreso, todavía yo estuve participando en este intento, incluso tratando de que se incorporara Movimiento Ciudadano. En algún momento evalué las circunstancias
como se está dando esta negociación, tomé distancia de este proceso y finalmente decidí aceptar la invitación de Movimiento Ciudadano, no obstante no ser miembro de Movimiento Ciudadano, para participar como candidato plurinominal, que es lo que finalmente me lleva a ser hoy diputado en el Congreso de la Unión. Pero ahora mismo, Gustavo de Hoyos, ¿ve alguna posibilidad de que aquello que se empujó con tanta insistencia, 2023 sobre todo, desde antes, pero en 2023 hubo presión con Movimiento Ciudadano para que se uniera a esta alianza? Yo veo a Álvarez Maínez mucho más abierto que en su momento el mismo Dante estaba. Yo recuerdo a Dante, pues ya en una confrontación abierta diciendo frases como el Titanic se va a hundir, tal. En eso andaba Dante. Y ahora ya veo a Álvarez Maínez mucho más. La frase que le da incluso es alentadora para el PAN y para Movimiento Ciudadano de unirse y en una sola fuerza. ¿Usted lo ve más viable ahora que entonces? Y en los dos momentos ha sido protagonista usted, Gustavo. Francamente no, Alejandro. Creo que por alguna circunstancia esta entrevista que ustedes aluden ha sido, me parece, un tanto magnificada. Hay probablemente 3 docenas de entrevistas donde el coronel Álvarez Maínez habla de que la ruta de las alianzas no ha estado considerada por MC. Ustedes lo saben, realmente en la política nada es para siempre, las circunstancias cambian. Hoy les puedo decir que participo en los órganos decisorios del Movimiento Ciudadano y puedo decir categóricamente que no hay absolutamente ningún planteamiento, absolutamente ninguna valoración, ningún análisis, digamos, formal en ese sentido. Como cualquier partido político, pues hace números, revisa la evolución, y lo que es un hecho, y tal vez de ahí deriva un poco este ambiente, Álvaro y Alejandro, es que a partir del 1 de junio es claro, es evidente, lo reconocen hoy tirios y troyanos, que hay una consolidación de una tendencia del crecimiento del Movimiento Ciudadano. Eso es innegable. Ustedes saben muy bien la historia, no quiero ampliarme mucho. Tuvo un crecimiento exponencial para sus referentes en la elección presidencial de 2018. Maínez realmente como candidato, y lo digo simplemente con una visión no partidaria, sino simplemente histórica, tuvo un crecimiento que no se esperaba por nadie, prácticamente sorprendió a todos, y digo a todos, a la coalición, al oficialismo y a los escépticos. Y bueno, estas elecciones de 2025 eran muy importantes. Recuerdo aquí con la audiencia que solamente ha habido 3 estados con elecciones: una elección extraordinaria en Puebla, pequeñita, y luego estas 2 elecciones ordinarias en el caso de Durango, un estado, por cierto, gobernado por el PRI, y en el caso de Veracruz, un estado donde en las 2 últimas elecciones de gobernador el oficialismo ha tenido un desempeño, digamos, electoralmente muy sólido. Entonces, en 2 realidades completamente distintas, en 2 regiones geográficas también completamente distintas, incluso con consideraciones muy diversas por las personalidades locales, por una serie de factores, el común denominador es un crecimiento del Movimiento Ciudadano. Hoy hay circunstancias que se están discutiendo, las podemos analizar con todo detalle, pero digamos, el principal hallazgo de estas 2 elecciones es que hay desde luego un crecimiento inmediato, muy notorio, un crecimiento del número de las alcaldías que va a gobernar MC, de las regidurías que tiene, pero lo más importante es que se nota una tendencia en una aceleración, dirían los físicos, que estamos confiados que al mantenerse podría convertirlo en un partido que seriamente esté disputando el primer lugar en las próximas elecciones 2027 en muchos territorios. Incluso el Coordinador Nacional Maínez ha sido muy vocal al destacar que, aunque digamos en algunos lugares quedamos en segundo lugar, cuando se comparan los números, déjenme decirlo en términos de lucha libre, en mano a mano, es decir, Morena solo contra Movimiento Ciudadano solo, o el PAN solo contra Movimiento Ciudadano solo, o el PRI solo contra MC, en muchos lugares ya es primera fuerza política, considerado partido contra partido sin coaliciones. Y en muchos otros lugares, incluso con coaliciones, ya segunda fuerza política. Entonces, lo que es hoy claro, contundente, inequívoco, es que hay un crecimiento de esta formación política. Me queda muy claro a mí también que hay personas que bajo ninguna circunstancia
pensarían en votar por los partidos tradicionales, por el PRI, por el PAN, por distintas razones, desde ideológicas hasta de que están decepcionados. Y también hay un segmento de la población que bajo ninguna circunstancia se siente identificado con Morena, con el Verde, con el PT, y ahí me parece que en este medio es donde se está gestando justamente un campo muy interesante para MC. Yo escribí recientemente un artículo en Sin embargo, esta semana, donde justamente planteo esta situación, que hay un segmento de la población que está buscando una alternativa, y justamente ese es el planteamiento, y quiero fijar la palabra, Álvaro y Alejandro, la alternativa que está tratando de construir el Movimiento Ciudadano. Y lo digo así, deteniéndome y articulando la palabra con todo detenimiento, porque si ustedes estuvieran día y noche en el Congreso de la Unión, cosa que no les deseo, pero se darían cuenta que por un lado están posiciones del PRI y del PAN sobre todo, que es no a cualquier propuesta que venga del oficialismo. Por otro lado están las razonables en términos políticos, más allá de que uno puede estar no de acuerdo, del oficialismo apoyando todo lo que viene el Ejecutivo, y en medio MC, que aunque es un grupo numéricamente mucho menor, si algo lo caracteriza es que ha acompañado cosas del Ejecutivo y hay otras que no las ha acompañado. Incluso es el único grupo, les puedo decir, que hoy en día se permite dentro de su formación tener votaciones diferenciadas, a diferencia de lo que ocurre de un lado y del otro lado en MC. Con frecuencia las y los diputados tenemos votos diferenciados porque tenemos una convicción distinta. Entonces, lo que yo veo hacia adelante es una ruta de crecimiento, dependerá de que hagamos bien las cosas, de que haya propuestas atractivas para la población, y esto podrá derivar en buenos resultados. Es decir, en tanto la información que tú tienes por los vínculos con quienes toman decisiones en el partido político Movimiento Ciudadano, ¿está cancelada la posibilidad de formar el MACPRIAN? ¿Sería un suicidio para MC? No me atrevería a usar este calificativo, Álvaro. Lo que puedo decir, y lo digo con absoluta verdad, sin guardarme nada, es que en ninguno de los órganos de gobierno, y yo participo en todos ellos, desde el Consejo Nacional, la Comisión Permanente, la Asamblea Nacional, en ninguno de ellos, que son donde se discuten las estrategias, se está valorando la posibilidad de una alianza con nadie, ni siquiera digo con tal o cual partido, con nadie. Hoy por hoy, en las encuestas que se hacen para tomar decisiones, y también lo puedo decir con toda claridad, señalan que el votante de MC, o simplemente quien simpatiza MC, una de sus claves diferenciadoras es justamente el estar con una propuesta, digamos, aislada de otras formaciones. Y lo dice alguien que en otros momentos ha promovido las coaliciones. Creo que en el caso de MC eso es un diferenciador, y tal vez ante esta mezcla a veces ideológica compleja que se ha presentado de un lado y de otro lado, hay gente que está encontrando en esto una virtud. Ahora, también me parece que no puede uno tener posiciones que sean irreductibles para siempre. Nos falta un buen tramo aquí el 27. Hoy les digo con toda claridad y absoluta honestidad que no se está analizando, que no es una ruta política. ¿Qué pasará en el 27 o en el 30? Pues quién sabe, ¿no? Porque pues la vida, los resultados, los números, pues pueden cambiar. Hoy por hoy no es una opción. Y puede cambiar dependiendo del candidato. Digo, es probable que va volando Ricardo Anaya. No tienen mucha gente ahí en el PAN. A MC le fue de la fregada con Ricardo Anaya en 2018, nomás para poner el dato. Obtuvieron Movimiento Ciudadano 1 millón de votos, 1.79% de la votación en 2018. En 2024 esta proporción se mueve significativamente porque brinca a 6 millones de votos ya en solitario. O sea, con Anaya fue un fiasco, después brincan a una experiencia solos y ahí se mueve. Y efectivamente se crece sustancialmente. Ahora, no tiene que ser Ricardo Anaya el candidato, podría ser algún candidato Colosio, que le llenara un Colosio, por ejemplo, que coquetea con unos y con otros. No podría depender del candidato, Gustavo de Hoyos, que los convenciera a ustedes.
A ver, déjeme plantear un poquito una visión todavía más amplia. Movimiento Ciudadano y antes su expresión como Convergencia nunca había tenido un candidato presidencial propio en mano de sus filas y además postulado únicamente por MC. Hacia atrás, como bien apuntan, en la elección presidencial inmediata anterior había sido Ricardo Anaya dentro de esta coalición y más atrás, en 2 ocasiones, había sido el licenciado López Obrador. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy por hoy, digamos, el análisis histórico, habiendo estado acompañando, digamos, un liderazgo que tenía un perfil y que, digamos, está en el otro lado del firmamento, lo que pasó en la elección siguiente con Ricardo Anaya como candidato, ahora que va en el 24 MC con un candidato propio, el crecimiento es exponencial. Por eso decía hace un momento que todos los indicadores, todos los análisis, todas las valoraciones parecen recomendar que lo que más le conviene al Movimiento Ciudadano es explorar ese camino, como un partido joven que está en franco proceso de crecimiento. Me preguntan con frecuencia, oye, ¿y puede ser diferente en lo local, en alguna alcaldía, en alguna gubernatura? Y lo digo con toda claridad, hoy por hoy no se está analizando en todos los órganos de gobierno, Movimiento Ciudadano, en el día a día de lo que hacemos en el Poder Legislativo. La prioridad es empujar las causas que se han aprobado por nuestra dirigencia, diferenciarnos de otras formaciones políticas, particularmente diferenciarnos por tener esta capacidad de acompañar cuando hay justicia para hacerlo al oficialismo y para resistir y presentar una posición adversaria cuando no estamos de acuerdo. Le ejemplifico, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que salir ante los embates del presidente Trump, que no han sido cosa menor, el Movimiento Ciudadano en ningún momento, Álvaro Alejandro, ha escatimado el apoyo que debe tener la jefa del Estado mexicano en la conducción de la política exterior, cosa que no ha pasado con las otras fuerzas opositoras, que me parece una manera poco inteligente y con poca visión de Estado, pues le han escamoteado decisiones que me parecen han sido correctas. Entonces nosotros tenemos la claridad y créanme que caso por caso vamos valorando. Cada semana en nuestras reuniones previas vemos los temas que se van a discutir. En el pleno es una valoración a detalle, a veces con bastante intensidad entre quienes somos miembros de la bancada y hay una recomendación de ir a favor o en contra de la postura que se está planteando desde el oficialismo. En algunos casos no hay coincidencia. Miren, por ejemplo, cuando fue la reforma del Infonavit, yo fui el único de los 628 legisladores que la voté en contra. Y hubo un total respeto de esa decisión. Y así ha pasado en otra serie de decisiones que han tenido que adoptarse. Entonces, yo veo un instituto joven, digamos, consolidando este proyecto que representa MC y claramente con una tendencia de crecimiento. Gustavo de Hoyos, muchas gracias por la oportunidad de informarle al auditorio pues, sobre lo que viene y aquí seguimos en comunicación. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto saludarles y luego a toda la audiencia. Nos vemos muy pronto, que estén muy bien. Buen fin de semana. Muchas gracias.